Obras completas, página 1187. Y esto se denomina la opinión de la Torá. Cuando alguien cede su territorio a favor de lo eterno, la verdadera realidad, en realidad, todo esto se reduce a su propia realización. Y eso significa que uno acaba con su amor propio. ¿Lo ve? Nos dice que las palabras de la Torá acaban con su amor propio, y sólo entonces la Torá permanece resistente y viva. Eso es lo que dice. Y no que alguien que estudia mejor puede recordar mejor, que tiene más conocimiento. Si él todavía alimenta su amor propio, no está haciendo nada ante los ojos del Creador. Tiene entonces la opinión de los caseros. Él, por supuesto, aprende bien, pero para sí mismo. Se deduce de esto que lo individual y el conocimiento de la Torá son uno, es lo mismo. Esto significa que se trata de lo que uno hace para lograr lo que es la adhesión en cualidades, que es llamado de acuerdo con él. Entonces ser afín a la cualidad se denomina como fusión, y la renuncia a su amor propio, pero todo su esfuerzo para anularse y borrarse, uno mismo, tiene que ser para el Creador. Y en tanto la persona siente que todavía está sumida en su amor propio, a pesar del hecho de que cumple con la Torá y los mitzvot con precisión, él no puede ver que él es completo, en Salem, en paz, en su servicio, en su trabajo espiritual, que él podría decir que hace el trabajo para sí mismo, o para el Creador, que es lo mismo. Es el servicio perfecto, porque todo lo que él hace todavía desea que entre en su propiedad. Entonces la propiedad esa es llamada la opinión del sentido común. No hay una diferencia para él que tenga dos territorios. Un territorio para el Creador y un territorio para sí mismo. Así es que él también resiste al Creador. ¿Recuerda la historia que he contado acerca de Jafet Haim, el gran rabí, que vivió entre 1838 y 1933? Que él tuvo solo un hijo y ya era un hombre mayor. Cuando su hijo falleció, él fue al cementerio para enterrarlo. Entonces, sus estudiantes, que lo conocían muy bien, sobre todo cada gesto de él, vieron que él no derramó una sola lágrima en el funeral de su hijo, pero durante el descenso del cuerpo de su hijo a la sepultura parecía que su rostro resplandecía y empezó a brillar de amor, alegría, gratitud, y sus estudiantes no lo podían comprender. Era todo un gran rabí y ellos no lo podían comprender. ¿Cómo podría eso ser? ¿No tenía corazón? Y al cabo de un momento se puso mejor. Los judíos se afligen durante una semana y cuando él había reanudado su vida diaria, entonces sus estudiantes fueron y le preguntaron: Gran rabí, ¿qué fue todo eso? Cuando su único hijo estaba siendo descendiendo a la sepultura, vimos que su rostro brillaba de felicidad. Le respondió que toda su vida había dicho el Shema Israel, escucha, oh Israel, que el Creador es uno. Esta es la oración más importante cuando el judío se refiere a todo aquel que se esfuerza para ser afín al Creador, por lo cual en ese momento es que renuncia a todo. El judío en ese momento necesita renunciar a toda su vida en aras de la unidad con el Creador. Él se mata a sí mismo el 100% desde el interior por el bien del Creador. Entonces el rabí dijo que él había pronunciado la siguiente oración toda su vida: Shema Israel, escucha Israel, el Creador es uno. Y amarás al Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijo que siempre había sentido que no podía cumplir con esto, porque él sentía que había una parte pequeña en su corazón que amaba a su único hijo, y ahora veía que su hijo le había sido quitado, y entendió que finalmente pudo realizar esa plegaria en una forma ya apropiada. Esta es la grandeza sin precedentes y esta es la opinión de la Torá, de modo que le demostró a sus estudiantes el gran Jafet Haim, que también su nombre, su mote, que significa aquel que desea vivir apasionadamente, así es que les dijo a sus estudiantes que él vio en ese momento, con todo su corazón y con toda su alma, la unidad.
Y esta es la opinión del Prat, el individuo. Esta es la opinión de la Torá. Habíamos terminado la lección anterior con el asunto de alguien que tenía la sensación de que tenía dos territorios dentro de sí. Esto significa que en su interior siente que por un lado existe él y que por otro lado existe el Creador, pero por separado. Y ahora continúa Aslak. Entonces es capaz de dar una oración verdadera. ¿Lo ve? En hebreo se dice dar una oración. Es importante conocer cuáles son las palabras que se utilizan. Entonces, cuando uno experimenta esta dualidad, ese es un buen momento. En verdad es un progreso, porque solo entonces se puede dar la verdadera oración. Vamos a traducirlo como dar, para que podamos sentir el poder de la palabra, dar una oración, desde los muros de su corazón, que significa desde lo profundo de su corazón, pero en hebreo se dice desde los muros de su corazón. Y en su oración pide que el Creador le permita salir de su propio territorio, su propia posesión, y que le permita entrar en el territorio del Santo, bendito sea Él. Akadosh Baruj Hu, el bendito, es Él. También este nombre tiene un significado especial en poderes. Esto quiere decir que entonces puede empezar a sentir que solo existe en el mundo el territorio del único. Este es nuestro problema, que no podemos experimentar aún eso. Y todo es anulado por el Santo bendito sea Él, por el Creador, por la vida eterna. Y por lo tanto existe una educación especial para la masa, es decir, una educación separada para la masa y otra educación para el individuo. Ser individuo significa que uno se experimenta como individuo, no por orgullo o arrogancia, sino que siente que el camino de la masa ya no es para él. ¿Por qué? Es así. No pregunte el por qué. ¿Por qué me siento más relacionado con la educación del individuo? Porque es la manera por la cual una persona admite que solo existe el territorio del Creador. Sin embargo, tenemos que entender por qué se le enseña a la masa por el camino de la perfección. A la masa se le da el camino perfecto, se le dice qué hacer y ésta se siente perfecta. Pero he dicho que esto se refiere a los deseos que no están corregidos de una misma persona individualmente que trabaja sobre sí misma. Debido a que el individuo también tiene deseos y aspiraciones que todavía no están corregidos. Entonces, siempre tenemos que verlo en la perspectiva de una sola persona. A veces ayuda a dividirlo, observando desde el punto de vista general, por el cual uno tiene la masa y a los individuos. Por otro lado, tenemos el punto de vista que es particular, por el cual todo se encuentra en una misma persona, tanto los deseos de la masa como los deseos del individuo. Esto significa que todo lo que hace la masa tiene perfección. ¿Lo comprende? Él hace lo que está escrito y se siente perfecto, pero lo hizo sin tener la intención que fuese correcta. Por supuesto que tenía una intención, pero la intención de obtener una recompensa en este mundo o en el próximo. Mientras el individuo progresa en forma gradual y se separa de las recompensas, solo entonces se puede recibir las mayores recompensas. Por supuesto que esto es estructural, no se puede hacer en una noche. La persona tiene que trabajar muy duro para llegar a este punto. Hay un tema que es muy interesante. A veces parece como si el Zohar contara una historia, pero en tanto los poderes es algo que es estructural. El Zohar cuenta acerca del Rabí Yehudá, uno de los 10 sabios que escribieron el Zohar. Él vivía en algún lugar de Israel y tenía allí una escuela, similar a nuestra escuela, pero él era un gran rabí. Entonces un día, un joven que no estaba casado se acercó a su escuela y le pidió ayuda. Quiero aprender Torá, porque quiero hacerme rico. Tenía razón y sabía que uno podía hacerse rico gracias al estudio de la Torá. Por lo tanto, también podemos ver en nuestro mundo que cuando alguien estudia Torá con una intención determinada, puede hacerse rico. También puede ver esto en los Estados Unidos. Todo depende de lo que uno quiera. Es interesante que se mencione este ejemplo, por ejemplo, en el Zohar. Entonces Rabí Yehudá le respondió, siéntate y estudia. Yehudá no le dijo que esa no era una buena intención. Cuando alguien está todavía en un estado de aprender para recibir una recompensa, uno tiene que aceptar esto. No tiene que decirle esto a él, porque si éste fuera perfecto, no necesitaría su ayuda. Así que empezó a estudiar y después de un tiempo le preguntó al rabí por qué todavía no era rico. En aquellos días, cuando un rabí
tenía un problema, iba a una habitación aislada donde pudiese meditarlo en solitario, sin prisas, sin presiones, para obtener una respuesta a toda costa. Entonces se separaba del resto y obtenía una respuesta desde arriba, por supuesto en sí mismo. Se le dijo: no lo despidas, porque se va a convertir en un gran hombre. Permítele estudiar en tu escuela. Esto le fue dicho desde arriba, pero no le dijeron el por qué, no en detalle. ¿Por qué no? Porque la persona tiene que hacer el esfuerzo por sí misma. Se le dijo lo que iba a suceder, pero él tenía que darse cuenta de esto. Tenía que ser el vínculo que fuese activo. Si uno escucha esta voz y trabaja sobre sí mismo, también le va a ocurrir. Puede ser el camino más corto o el largo camino, con muchos trayectos que son secundarios. Uno puede dirigirse hacia su punto final directamente o a través del sufrimiento. Todo esto depende de usted. ¿Y cuán consistente sería uno para seguir el consejo? Al igual que con Jonás, un gran profeta, al que le fue asignado ir a la ciudad de Asiria de Nínive, fuera de Israel, tenía que asistirlos, ayudarlos e instruirlos, porque estaban en el punto de la destrucción si no se arrepentían. En esa época, la ciudad de Nínive era una gran ciudad, una metrópoli. Toda la ciudad tomó esto en cuenta y todos los ricos se arrepintieron, por lo que la ciudad fue salvada. Pero Jonás huyó a borde de un barco y en el camino hubo una tormenta que lo arrojó por la borda. Fue tragado por una ballena y allí se arrepintió. Después fue devuelto a la playa y regresó a Nínive para completar su tarea. Mucha Torá. La Torá nos proporciona una gran cantidad de eventos, de modo que él no era capaz de escapar de la tarea que le había sido encomendada desde arriba. Pero, por supuesto, la contribución de la persona también cuenta. Desde arriba se dice lo que tenemos que hacer, a pesar de que no nos sintamos bien. Antes solo estudiábamos una vez a la semana, un poco durante la semana, y ahora de repente tenemos que estudiar todas las noches. ¿Se siente mejor? Pues no, es agotador y extenuante, pero sin embargo lo estamos haciendo. De modo que Rabí Judá abandonó su habitación y se acercó al joven que quería hacerse rico. Fue advertido de que no lo despidiera. Más tarde entró en la escuela otro hombre que le contó al rabí que era muy rico. Su padre le había dejado 13 copas, todo, por supuesto, en lo espiritual, pero también sucedió en la vida real, en paz, oro de muy alta calidad, platino, pero mucho más caro, lo mejor que existe, y le mostró una copa. Este hombre era rico, pero sabía que la persona también tiene que aprender de lo espiritual, de la Torá. Era rico, pero no rico en Torá. Está escrito que si uno no puede estudiar, por ejemplo, si es un hombre de negocios, si tiene una vida que es muy ocupada en la política y cosas así, entonces tiene que encontrar a alguien que pueda estudiar por uno. Usted le paga, se hace un contrato profesional por el cual él estudia día y noche y ambos comparten la Torá. La persona rica sostiene a la otra que estudia Torá para que sea auspiciente. ¿Cómo puede darse esto en nuestro mundo? Si se llega realmente a un acuerdo, es posible que otra persona estudie por usted. Nada desaparece en lo espiritual si se alcanza un acuerdo. Entonces ocurrirá. De modo que este hombre rico vino a la escuela y le dijo a Judá que quería estudiar la Torá. Quería encontrar a alguien que pudiera estudiar Torá por él. Pero por una parte tenía que darle y que serle dada a él. No es suficiente con ser rico sin la Torá. ¿Por qué? Cuando alguien muere y su alma se libera, se le pregunta qué ha logrado en la tierra. Todos los bienes materiales quedan atrás y ya no son suyos. Entonces, ¿qué quedará de él? De modo que recibe una parte de la Torá, porque hizo un acuerdo con alguien. Entonces Rabí Judá se dirigió al joven y le dijo que él podría estudiar la Torá para otra persona. Por supuesto que aceptó, porque quería hacerse rico. El hombre rico le dio una copa y comenzó a estudiar Torá, por él y por el dinero. Por supuesto, un día después de haber estudiado Torá durante un tiempo, el rabí vio que este joven, llamado Yoshi, estaba llorando
Entonces le preguntó qué le ocurría. Por aquel entonces ya había aprendido mucho. Y Yoshi tenía la sensación de que por estudiar Torah de esta manera estaba renunciando a su vida y a la verdadera riqueza en la otra vida, ya sea que estemos aprendiendo acerca de la línea derecha o de la línea izquierda. Siempre hemos dicho que la línea derecha es la misericordia, el amor y la eternidad, mientras que la línea izquierda es la Jogma, el Dinin, el juicio sin la misericordia. Quien se esfuerza por hacerse rico en nuestro mundo tiene una vida muy dura. Puede verse en su rostro que es como una roca. Está trabajando en una forma deliberada sobre su sufrimiento. También Yoshi, que quería hacerse rico a través del estudio de la Torah, se dio cuenta de algo, que le faltaba el mundo por venir. ¿Pero qué significa esto? Que él quería hacerse rico a través del estudio de la Torah, y por eso tenía su propio territorio próximo al territorio del Creador. Esto era lo que le desgarraba, de modo que estaba llorando, y entonces Rabí Yehudá entendió que finalmente estaba preparado para trabajar en el nombre del Creador, que quería recibir sin esperar una recompensa a través de la Torah. Había empezado a estudiar Torah para enriquecerse y estudiar Torah. La luz de la Torah poco a poco lo había transformado. Cuantas más recompensas obtuvo, más comprendió lo maravilloso que es trabajar sobre sí mismo sin recibir recompensas visibles. Entonces llamaron al hombre rico, y desde entonces fue llamado Rabí Yoshi. Al principio, cuando empezó a estudiar, Yehudá le había dado un nombre diferente, Yoshi ben Pasá, hijo del platino. Como ya hemos dicho, la intención también está grabada en el nombre. Entonces, cuando uno recibe un nombre extra desde arriba, esto es parte de su destino. Cuando alguien quiere hacerse rico, también es iniciado desde arriba, que él se haga rico, como una fase de su desarrollo. Entonces estaba llorando, porque se dio cuenta de que no quería estudiar Torah por una recompensa, porque entonces tendría su propio territorio. Entonces llamaron a ese hombre rico Rabí Yoshi. De allí en adelante fue llamado Rabí. No importa si había recibido una certificación o no. ¿Cuántos rabís tienen una certificación? Sino que desde arriba fue llamado Rabí. ¿Por qué? Desde el momento en que alguien empieza a trabajar sin esperar una recompensa desde arriba, es visto como un rabí. Pero cuando alguien todavía pide y espera una recompensa, entonces... De modo que convocaron al hombre rico y le dijeron que tomara su copa nuevamente, pero que se le daría más que la mitad, porque todo lo que aprende en el Zohar da poder. No está estudiando palabras, sino poderes que se elevaron a través de la Torah en Rabí Yoshi y todas las correcciones que realiza. Esto también le será dado a la otra persona en el mundo por venir. Cuando ambas almas se separen de sus cuerpos, luego se van a unir las partes que ha aprendido de él. Más de la mitad de la Torah será transferida a la otra alma. Esto nos resulta difícil de entender porque todavía estamos atrapados en los cuerpos de carne. Él también le pidió al hombre rico que le diera la copa al pobre. Esta era su condición. A partir de ese momento, Rabí Yoshi empezó a hacer grandes progresos y pasó a la historia como Yoshi ben Pasá, hijo del platino. Se convirtió en un gran sabio y también sus hijos se convirtieron en grandes cabalistas. Así que esta es la historia de alguien que en un principio quería hacerse rico, pero que después se dio cuenta de que el placer más elevado y más grande es el conocimiento de lo eterno. Entonces de repente ya no se necesita ninguna recompensa, las puede regalar. A través de esto, él había obtenido un territorio con el Creador. Es muy bueno experimentar momentos de ser uno con la eternidad. Esto es que en un momento determinado del día, las longitudes de onda de uno se corresponden con las longitudes de onda de la eternidad, y esto sucede a plena luz del día, y no en un sueño ni en visiones. Un cabalista
Una persona que trabaja sobre sí misma no necesita visiones. Uno puede hacer esto cada día. De esta manera, su nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando uno tiene un día ocupado y etcétera, si tiene que trabajar, que hacer cosas, aún así tiene que encontrar un momento en el día para trabajar en lo eterno, para hacerse afín a lo eterno. Bien, entonces la masa es educada en la perfección. Haga esto y aquello y obtendrá una recompensa en este mundo y en el mundo por venir. Que incluso el Rabbi Simón Bar Yochai, que era más estricto en su posición que Rabí Ismael, porque ya hemos explicado que Rabí Ismael dice que uno tiene que hacer, pero literalmente, lo que está escrito en la Torá, mientras que Rashbi hace hincapié en el trabajo individual interior y en la intención correcta, que dice que es posible que la persona are en el momento de arar. Esto significa que realice el trabajo individual y no únicamente para la masa. Entonces, ¿qué es lo que significa la Torá para él? Todavía el Rashbi dice, incluso cuando la persona diga escucha, oh Israel, en la oración de la mañana y de la tarde, es una breve oración que proclama la unidad 2 veces al día. De esta manera se cumple con la mitzvah dada desde arriba, que la Torá no abandone tu boca. Tenemos que hablar de lo eterno cada día. También hay una indicación de leer solo con los ojos y que al leer todo con los ojos no es suficiente. Recuerde muy bien esto. Por ejemplo, cuando leí el Zohar, siempre leí con mis labios, susurrando un poco. De este modo, uno no molesta a nadie. Trate de hacerlo también, porque leer con sus labios también significa hacer el zibuk, el acoplamiento. ¿Por qué? 2 elementos de su paladar se tocan cuando pronuncia las palabras y luego esto sale hacia afuera. El habla nos ha sido dada para que la usemos. No mire solo con sus ojos, eso no es suficiente, solo para lo espiritual. No estoy hablando de cierta información de nuestro mundo, pero por lo eterno uno tiene que pronunciarlo con sus labios. Esto también lo llevará al estado de la hora. Cuando solo lee con sus ojos puede estar en cualquier lugar, pero cuando lo pronuncia, esto lo obliga a permanecer en el ahora. Y esto es muy importante. Trate de hacer esto en voz muy baja. Nadie tiene que saber, pero tiene que pronunciar las palabras en voz muy baja. Por eso dice que no abandone tu boca. Esto es como si hubiera cumplido con el versículo, lo pronunciarás de día y de noche. Esto confirma que se tiene que pronunciar en voz baja, no tiene que ser fuerte. Esto es muy importante. De modo que él enfatiza la posición de Rashbi acerca de la importancia del trabajo interior como lo hace el individuo y el punto del trabajo de las masas, debido a que la persona no puede ser arrojada a las profundidades desde el principio. Una persona no puede trabajar desde el principio por el Creador, tiene que trabajar poquito a poco sobre sí misma y llegar a esta fase. Hay personas que estudian la Torá durante 50 años y todavía lo están haciendo por su billetera y también por otras cosas, aunque tiene que ser totalmente al revés. Estamos llenando nuestra copa de platino gota a gota. No vamos a explicar todo en detalle, solo trate de escuchar en su interior. Va a entender el contenido. El pasaje acerca del pobre y el rico es muy importante. Si trabajamos sobre nosotros cada día, vamos a crear en nuestro interior un nuevo sistema. Sin embargo, la masa debe adherirse a la Torá y a las misbot. No importa cuál sea la intención que tenga, al principio se deben adherir a esta. Y podemos ver una ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza se corresponde con las leyes del universo de lo espiritual. Y vemos que Hok significa la ley que es eterna, inmune. Que la persona no es capaz de hacer nada si no ve avance en sus actos. Está diciendo que esta es una ley de la naturaleza. Por lo tanto, es importante para nosotros ir por encima de las leyes de la naturaleza,
porque esto es lo que dice la naturaleza. La naturaleza, si no puedo ver ningún progreso, no soy capaz de hacer nada, porque no va a recibir recompensa, puesto que la masa sigue la opinión de los propietarios, la opinión de la Torá y la opinión del propietario. Propietario significa que está haciendo todo, pero para sí mismo, para recibir una recompensa. Él estudia Torá por los premios, está haciendo un trato con el Creador. Una persona se dice a sí misma: si voy a la sinagoga a la mañana o a la iglesia, mis hijos van a tener una buena vida, van a ser ricos y tal vez yo vaya al mundo por venir y cosas así. Esto es lo que nos está diciendo acerca de la masa. Un propietario es dueño de una casa, tiene un territorio que es propio, se beneficia con ella y no permite que nadie entre en su casa. ¿Lo ve? No hay nada de malo en tener una casa en nuestro mundo, se trata de lo espiritual. Si tiene una casa o un yate, el punto es que uno aprende a aceptar que hay solo un territorio, no importa lo que tenga, esto le es dado, pero uno tiene que aceptar que el creador es uno, que solo existe un territorio y que usted es su gerente, usted tiene que administrar su propiedad. Por lo tanto, las personas ricas, si son conscientes de esto, donan dinero, es obligatorio. Ellos sienten que tienen que hacer esto. Y si le dijeran que también existe la opinión de la Torá, no entenderán de lo que está hablando. Ve lo que nos están diciendo aquí. Cuando uno le dice a alguien que permanece y pertenece a la masa, y también a alguien que no pertenece a la masa, porque todo está en una sola persona, entonces esas personas no lo entienden. La opinión de la Torá significa que la persona hace el esfuerzo para llegar a la Kavaná, la intención correcta para estudiar Torá por el Creador, y no por otras razones. Pero para alcanzar este punto, uno tiene que crecer. Puede ver que en nuestro curso he subrayado esto desde el principio. En el pasado, los hombres sabios estudiaban de otra manera. Tenían que encontrar esto, pero por sí mismos, paso a paso. Entonces el tiempo no estaba maduro, pero en nuestro tiempo podemos hacer inmediatamente que una persona sea consciente de esto sin darle esperanzas superiores. También vimos esto con Rabbi Yossi, quien quería aprender por dinero. Ya Rabbi Yuda le permitió estudiar en la escuela, porque toda intención proviene del Creador. Tal vez su intención cambiará después. Por tanto, yo nunca le pregunto su intención, por no hablar del grupo que solo viene los jueves y no estudian de noche. Su intención viene de arriba, no es mi tarea cuestionarle eso, aunque no sepa por qué está haciendo esto. ¿Lo entiende? No importa por qué está haciendo esto. Si quiere hacerlo, entonces hágalo. Pero la intención no importa. El objetivo final es su salvación, la salvación completa, la unidad completa con las leyes del universo. Y esto lo llevará a realizarse usted y a toda la creación. Y todo se trata de eso. Ahora va a explicar el último párrafo en detalle. Que la masa no entenderá si le dicen hazlo sin esperar recompensa. Ellos piensan, ¿cómo se puede trabajar sin recibir nada a cambio? Esto también nos concierne. ¿Quién puede decir que puede trabajar sin absolutamente nada a cambio? Nadie puede, pero todavía estamos tratando y cuanto más rápido lo hagamos, más rápido progresaremos. Porque esto se parece a una persona que solo habla hebreo y le hablan en inglés. Por supuesto que no va a entender una palabra. Lo mismo sucede con la opinión de los propietarios, que solo entienden el lenguaje, pero del amor propio. Mire cómo nos está explicando esto, en el lenguaje simple. La masa solo conoce un lenguaje. Recuerde esto muy bien. Por supuesto que no entiende otro lenguaje, es decir, el lenguaje del dar, el lenguaje del altruismo. Ellos solo entienden un lenguaje. ¿Qué gano yo con esto? Cuando voy a una sinagoga o una iglesia, solo hay una cosa en su mente. ¿Qué gano yo con esto? Quizás nada material, sino una gran sensación, un momento agradable, todo para uno mismo.
¿Ve lo que estamos aprendiendo? Esto no se puede encontrar en ningún otro sitio. Es un desafío superar sus aspiraciones humanas. Tiene que aprender a dar. Esto no significa solo en lo material, sino también una parte de usted mismo, de su ego, de su amor propio. Aprenda paso a paso el otro lenguaje, el lenguaje del dar, porque todo el mundo conoce el lenguaje del recibir. Todas las personas, los animales, las plantas entienden este lenguaje desde que nacen, el lenguaje pero del amor propio. Y por supuesto que no hay nada malo en este lenguaje. Estamos hechos así, para recibir. El punto es que podemos superar eso. Entonces vamos a ser como el Creador mismo y no como niños que solo quieren recibir constantemente. Porque uno, porque uno nunca tiene suficiente para recibir. Nadie. Esto siempre nos atrae, nos tienta. Cuanto más tiene, más quiere. ¿Con cuál el hombre se detiene? Este continúa hasta que sufre un ataque al corazón y entonces se ve obligado a parar. He visto muchas personas a las que le sucede esto. Tuvieron problemas cardíacos y se les recomendó dejar de trabajar. Durante un tiempo se toman un descanso y una vez que se siente mejor, empiezan a trabajar nuevamente. Mientras que esto debería haber sido su salvación. Un ataque al corazón, una hernia, otra enfermedad que le sobrevenga. Si alguien no responde adecuadamente a ella, entonces algo malo le tiene que suceder. Hashem no lo permita. Así, después de tomarlo con calma, es que empieza a recuperarse y se puede ver en su rostro y en su actitud que aprendió algo de esto. Pero el mal elemento en su interior empieza a perseguirlo de nuevo. Vamos, ve a trabajar, hay mucho que hacer. Y olvida lo que le sucedió y continúa su carrera hasta que le llega otro golpe. Hashem no lo permita, pero esta vez mucho peor, para ponerlo nuevamente en el camino correcto. Recuerde esto muy bien. Trabaje sobre usted mismo. Escuche sus propias ideas, pero tenga cuidado. Hay una ayuda llamada memoria. Las ideas e inspiraciones que usted tiene solo son constructivas cuando lo llevan a dar más en vez de a recibir. Entonces recibirá, pero de una manera que es kosher, pura. No tendrá ninguna enfermedad, miseria y etcétera. Antes, cuando daba sesiones privadas, me encontré con un rabí de Bélgica, un gran cineasta. Él quería tomarlo con calma a través del estudio de la Torá, la Kabbalah, porque constantemente estaba teniendo nuevas ideas. Otra película, una más, otra, y etcétera. No estoy tratando de decir que él debería dejar de hacer películas, pero no apresurarse ni ser atrapado por el mal elemento. De lo contrario, nunca llegará a realizarse, porque él estaba constantemente buscando más y más, mientras que no estaba recibiendo ninguna bendición. No hay bendición en más. ¿Por qué? El más no tiene fin. Uno está tentado constantemente desde el interior. El elemento malo le va a susurrar que haga esto y lo otro. Pero, ¿por qué? Su mal elemento se beneficia con los deseos pero materiales. Por supuesto que no todo es malo. Todo lo que hace la gente en nuestro mundo para la economía es que es necesario. Aun cuando sea para ellos, también lo hacen para la sociedad y su progreso. Ellos están forzados indirectamente a hacerlo también por otros. Aun en forma egoísta, también lo hacen por los demás. Un panadero, por ejemplo, que se despierta por la noche de la madrugada a las 3, al igual que nosotros, pero para hacer el pan, pero lo hace para sí mismo, o sea, para su familia, para su empresa, para sus hijos. Sin embargo, él también lo hace indirectamente para los demás, porque la gente necesita el pan a la mañana. A fin de que la Torá y las mitzvot permanezcan con ellos. La Torá estructura de la oración a menudo la estructura de la oración
a menudo resulta complicada, porque él viene de Nefés, la parte inferior del alma, en contraposición a su padre, cuyo lenguaje era brillante. También el lenguaje que utiliza el Ari era puro, porque cuanto más se asciende, más simple se vuelve. Es bueno para ellos que tengan la perfección, la masa. Y si uno les dijera a la masa que no hay perfección en su trabajo, por supuesto dejarían de cumplir la Torá y la mitzvot. Cuando uno le dice a la masa que su trabajo es egoísta y no por el Creador, no para dar y por lo tanto no es completo, entonces se detendrán. ¿Por qué? Porque esta es la ley de la naturaleza. Si no progreso, no voy a continuar. ¿Cuántos estudiantes tuvimos? Ellos vinieron y querían ver resultados. Y cuando alguien no ve resultados, tal vez estaba apuntando a otro objetivo. Tal vez no estaba preparado. No importa que luego se haya ido a otro lugar a aprender Kabbalah. Vaya, si quiere, no hay otra Torá y Kabbalah. Por supuesto que hay otros cabalistas, pero el camino que estamos tomando no es agradable. ¿Cómo comenzamos con nuestros cursos? Al principio yo solo hablaba de cosas generales. Gradualmente, y ahora después de 3 años, estamos trabajando sobre nosotros mismos, en un tiempo muy rápido, y esto garantiza un gran progreso. Pero no tenemos que mirar nuestro progreso como lo hace la masa. Ellos solo miran su billetera. Y estas no son mentiras que se le añaden. Hashem no lo permita. Mire lo que nos va a decir ahora, que no es una mentira. ¿No es más fácil decirles simplemente que tienen que tratar de dar desde el principio? Mire cómo lo hizo Rabí Judá. Alguien llegó a su escuela para hacerse rico y él le dijo que podía estudiar en la escuela. Esto no significa que no se le diga la verdad, dado que esto ya es un apego a la Torá y las mitzvot. No importa en qué forma, ya es algo muy grande. Aun cuando la persona quiere hacerlo en una forma primitiva, sigue siendo algo bueno, porque uno se apega al árbol de la vida y no se malogra, porque cada centavo se añade a otro centavo, hasta que se convierte en una gran suma. Entonces, todo lo que la persona hace, cuando uno se levanta por la noche y otra noche y otra noche y cada noche, se agrega a las demás. No es uno más uno más uno. No es como una cuenta material donde uno más uno es igual a dos, sino que cada vez se agrega mucho más. Porque Israel son responsables unos de otros. Esto significa que todos los deseos altruistas en la persona, eso es Israel. Todo lo que quiere dar en el interior de la persona, eso es Israel. Entonces cada chispa que usted da se agrega y se mezcla con otra chispa de dar. Y otro tanto sucede con el cumplimiento de la mitzvot en la Torá y con respecto a la masa. Porque uno va a la sinagoga o a la iglesia por la mañana y otro visita el hospital. ¿Lo entiende? Juntos cumplen la Torá. ¿Esto está claro? El tercero hace otra cosa, por ejemplo, le da el dinero a los pobres. Pero alguien que trabaja sobre sí mismo, mi agregado como individuo, él cumple toda la Torá por sí mismo. Porque cuando la persona trata de cumplir la Torá como nosotros lo hacemos, todo está integrado, y en tanto uno no está tratando de hacerlo para uno mismo, no está esperando nada a cambio, entonces todos sus deseos, esto significa que todo lo de Israel que está dentro de usted, más todas las personas del mundo que también están dentro de usted, que son los deseos egoístas, todos ellos trabajan en una dirección. Usted los orientará en una dirección. De este modo, uno trabaja sobre sí mismo, y esto significa que tiene a todas las personas, a toda la humanidad en su interior, mientras trabaja sobre sí mismo. Pero la masa lo hace de diferente manera. Uno cumple con cierta mizvá, otro cumple con otra. Así lo hacen en conjunto. Esto es lo que está tratando de decir. Entonces, si esta es la forma en que funciona cuando alguien da trabajo, en hebreo se dice dar trabajo y no hacer el trabajo. Así que la Cábala dice que uno tiene que dar el trabajo que está haciendo de la masa. Entonces, todos ellos están conectados entre sí y se convierte en un trabajo enorme de la masa. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Cada corrección que hacemos afecta a todos nuestros poderes. Incluso cuando trabajo en una corrección que sea muy pequeña, mi sistema interno completo recibe de esto. Es afectado por esto positivamente. Mientras que alguien de la masa va al hospital para ayudar a las personas enfermas. Pero esta es otra forma de dar. Él tal vez lo hace por otro motivo y no tiene importancia.
aun cuando el individuo realiza la corrección más pequeña, inicialmente esto es para usted y luego para su entorno. Al igual que cuando hay un terremoto o un tsunami, las primeras olas están en el epicentro y luego amplían su alcance y después se producen efectos en 50 o tal vez cientos, miles de kilómetros a la distancia, sacudidas que cada vez llegan más lejos. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, inicialmente lo afecta a uno y no a otros. El punto es que uno trabaja sobre sí mismo y luego también trabaja para el mundo entero. Cuando uno vive en Ámsterdam, primero se ve afectado por esto, su entorno, y después todo el país, y después se extiende aún más. Como círculos concéntricos, lo más potente está en el centro, incluso para la corrección más pequeña, sin hablar de cuando se despierta por la noche para trabajar sobre sí mismo. Este párrafo va a dar para mucho, por lo que recorrerlo lentamente. En lecciones anteriores hemos hablado de la masa y el individuo, sobre la manera de acercarse a lo espiritual que tiene la masa y el individuo. Ahora va a explicarlo con mayor detalle, y al igual que mi padre lo ha dicho, él llamaba a su padre como un título largo, porque él y su padre eran jasídicos. También en posición tenían y pertenecían a la comunidad jasídica. Yehudá no podía salir de la comunidad, al igual que su hijo. Era una situación difícil en la que estaban. Vivían en un lugar donde la masa los rodeaba. Hay dos tipos de héroes, héroe en cantidad y héroe en cualidad. Un héroe en cualidad es el león, nos está dando una imagen, y el héroe en cantidad es el saltamontes. Es comprensible, uno tiene el poder del individuo y el otro tiene el poder de la masa, los saltamontes. Y ambos tienen poderes que son difíciles de superar. Si es así, entonces necesitamos la masa, ya que son héroes en cualidad. Yo diría que ellos son héroes en cantidad. Tal vez sea un error. Ya veremos. Y sobre esto se dice que cuando se reza, incluso si no se conoce el significado de las palabras, y los más, la mayoría de mi pueblo, no conocen el significado cuando dicen una oración. También en Israel, la mayoría no entienden las oraciones, por no hablar fuera de la tierra de Israel. Igual es una gran cosa. Él está diciendo que aun cuando la persona no entienda el significado de las palabras en el idioma santo, sepa que aún así es un gran acto que la persona pronuncie estas palabras. Porque existe una gran cualidad en las palabras santas que brillan en la frente de la persona como Or Makif, luz circundante, a pesar del hecho de que uno no sienta la luz como Or Penimí, cuando la luz está dentro de uno. Cuando la persona desde adentro pertenece a la masa y todavía no está dispuesta a trabajar sobre sí misma, si dice una oración y no entiende una palabra, incluso entonces va a recibir la luz Or Makif. Si alguien no entiende la oración, entonces la luz brilla para él desde fuera, porque la luz no entra en él. Pero si alguien conoce el significado de lo que está diciendo y pronuncia cada palabra, nadie en nuestra generación conoce lo que es una oración verdadera. Nadie, tampoco yo, quiero decir. Yo sé de lo que estoy hablando, pero el poder... Cuando se dice una oración, todo el mundo recibe la Or Makif, la luz circundante. Las generaciones anteriores tenían el poder de ver la conexión. Con las generaciones anteriores me refiero a los Tanaim, a los años 200 hasta el 500 o incluso el 700 de nuestra era. Después las personas ya no tuvieron el poder de hacer la conexión entre las raíces espirituales y las manifestaciones de esas raíces, y mucho menos que pudiesen saborearlo. Por ejemplo, para mí es suficiente con leer un pasaje de Sema Israel. Puedo saborear eso, pero no tengo el poder para más. ¿Lo entienden? Al terminar la oración, un gran hasid solo puede permanecer 3 horas en la Sejina. Por supuesto que la luz permanece con uno durante todo el día, pero en nuestra generación y en las generaciones que nos antecedieron, nadie puede permanecer en la Sejina más de 3 horas. No piense que los poderes impuros no pueden atraparlo. Después de decir una oración, aquí en Ámsterdam, en la sinagoga,
ya están atrapados un segundo después de su oración. Pero el verdadero pueblo santo podía durar hasta 3 horas. Shejinah es la presencia divina, que siempre está presente, pero no puede permanecer más de 3 horas en nosotros. Cuando se tiene la sensación de que la luz no puede entrar, cuando se tiene la sensación de que está a su alrededor, como un aura, entonces está fuera de usted. En realidad no hay nada fuera de usted. Todo está penetrado por la luz y la santidad. Creemos que va a brillar para nosotros en el futuro. No hay futuro. Eso es lo espiritual. Solo existe el ahora. Pero sentimos que va a ocurrir mañana, más tarde, porque pensamos que brilla para nosotros desde afuera. Pero cuanto más tiempo se ocupa uno de lo espiritual, todo el propósito de nuestras aspiraciones es purificar y desarrollar nuestros kelim. Por un lado, purificarlos y por otro, desarrollarlos, para que podamos experimentar la luz. Nada ingresa y nada está fuera de nosotros, solo que nosotros no somos capaces de experimentarlo. Nuestros kelim no están limpios, no están en afinidad con la luz misma, y debido a esto experimentamos como si brillase fuera de nosotros. Cuando nuestro ego es demasiado fuerte y no nos permite experimentarlo, todo el propósito es no romper su ego. Hashem no lo permita, eso no nos va a ayudar, ni tampoco huir. Solo tiene que abrirse a la luz. Necesita rendirse, porque es absolutamente imposible con la mente. Pregunta de un estudiante: ¿la Shejinah es la luz de la coordinación? Respuesta de Michael Pornar: todas las almas que han estado aquí conforman la Shejinah. Todas las almas, incluyendo a las almas que todavía están en este mundo y a las almas de las personas que han fallecido. La carne muere, pero el alma Neshama continúa existiendo. El alma es eterna. Un pequeño trozo de luz viene a este mundo y luego regresa a su fuente y se une allí, mientras que todo lo que fue construido y experimentado aquí es tomado arriba. El cuerpo queda atrás, junto con trazas de Resimot, los rastros de las acciones que tuvo. Pregunta de un estudiante: ¿entonces la Shejinah se está fortaleciendo constantemente? Respuesta: por supuesto, todo proviene de Malhut de Asilut. El resplandor de Malhut de Asilut es para nosotros la Shejinah, la representante divina, pero todo ya está presente allí en la raíz. El estudiante: ¿entonces se fortalece o se añaden Nesamot nuevas? Respuesta de Michael: sí, por supuesto que se han agregado Nesamots. Las nuevas Nesamot solo pueden venir a la vida a través de los poderes de una gran persona justa. Es increíble lo que ha sido dado al ser humano. Mire, una gran persona justa, por ejemplo, tiene un enorme poder y puede desarrollar poder a través de su compromiso. ¿Cómo sucede esto? ¿De dónde provienen las almas? A través de la fusión. La mayoría de las almas provienen de la ruptura del alma de Adán, la primera persona que lo tenía todo en sí mismo. Estas son llamadas almas viejas, las que provienen de Adán, pero potencialmente en el transcurso de la historia hay también otros poderes presentes que crean nuevas almas. Está escrito: voy a renovar sus almas cuando llegue el Mashiach. No podemos profundizar más en esto, porque de lo contrario se va a convertir en filosofía. Pero se dice acerca de Abraham y de Sara que hicieron almas en Harán. Se trata de un lugar en Israel. Ellos crearon Nesamots. ¿Cómo? Abraham atrajo a la población local al Creador, porque se dice: cuando se contribuye al despertar de otra alma, uno adquiere parte de esa otra Neshama. Esto significa que cuando uno se adentra a sí mismo, va a obtener la ayuda de otra Neshama, una Neshama que ya ha hecho su trabajo aquí. Esta Neshama puede entrar en usted.
Por ejemplo, porque tiene la misma estructura, la misma raíz. ¿Por qué? Hay una ley que dice que todo lo que es afín con las cualidades va hacia lo otro. Así que si usted tiene la misma raíz que otra Nesama, por ejemplo, alguien que ha fallecido o alguien que todavía está vivo, entonces como que el otro podrá entrar en usted después de haber nacido, como si fuese a ayudarle, porque lo superior siempre quiere ayudar a lo inferior. Quiero decir con superior, sobre todo cualitativamente, no superior que tenga que ver con este mundo. Entonces entra en su vida para ayudarle, pero tiene que ser muy cuidadoso para conservarla. Usted tiene que convertirse en el trono, la carroza, el vehículo en el que pueda residir su alma, o el alma que es superior a usted. Entonces tiene que ser cuidadoso, porque si hace cosas malas, Hashem no lo permita, ésta se irá. ¿Por qué? Debido a que ya no hay semejanza en cualidad. Recuerde que todo está dentro de usted. Si hay afinidad con lo superior dentro de usted, esto lo va a sanar. Usted tiene que decir que es más pequeño que cualquier otro, pero tiene que ser siempre constructivo. Persevere cuando su vida es importante para usted. Superamos a nuestro cuerpo, levantándonos por la noche a estudiar. De esta manera progresamos. Ustedes, los estudiantes, vienen hasta aquí desde afuera, mientras que yo no tengo que salir, tengo que ir a otra habitación. Lo digo en serio, cada esfuerzo se cuenta. El punto principal es superar a su cuerpo, ego. El cuerpo es bueno para encontrar excusas, como no estoy dispuesto a hacerlo en otra oportunidad. No diga que va a hacer algo más tarde. Es siempre una instantánea en el tiempo. No piense en el futuro, ya le he dicho esto. Además, no haga planes nunca para el futuro. Solo rápidos destellos de lo que usted puede hacer en el futuro. Pero no piense en el futuro, tampoco en lo espiritual. ¿Conoce el sentimiento, las emociones que tendrá en el futuro? Yo no. Incluso no sé cuáles impulsos van a ser estimulados en mi interior en un minuto. No es mi tarea, esto viene todo de arriba. Si yo dijera, estoy seguro de que voy a hacer esto y aquello, entonces estaría obstruyendo a la Sejina, como si fuera yo el que decidiera si la Sejina entra en mí. ¿Por qué? Existe una ley, un principio. Todo puede tomar como principios. No hay coerción en lo espiritual. La presencia divina, la Sejina, es construida muy delicadamente. Por supuesto que penetrará en usted, pero todo el punto de la presencia divina desde arriba es que usted la experimente. No es suficiente con ser penetrado por ella, ¿lo comprende? Por supuesto que desde arriba todo es Ein Sof. Cada uno de nosotros va a llegar a su destino, pero todo el punto es que uno atraiga lo que se considere deseable, que usted comience a experimentarlo y sea consciente de que esto proviene de arriba. El poder, la luz divina, está arriba, todo está presente allí potencialmente. Todo lo que está abajo también está presente arriba. Pero no es necesariamente arriba. Solo Malhut lo necesita y la creación, que es en esencia un producto de Malhut. Necesitamos un poco de Jogma. Sabiduría, la presencia divina, es donde también está presente un poco de la luz de Jogma cuando la creación experimenta el Hasadín, misericordia. El número 13 es la presencia divina en la creación. Recuérdelo, el número 13, la presencia divina en la creación. Recuerde esto muy bien. De este modo podrá descubrir una gran cantidad de fenómenos. Por ejemplo, que lo superior no necesita grandeza, Gadlut. Arriba siempre hay completa calma y serenidad, que es Gadlut, pero en su estado más pequeño. ¿Y cómo puede un estado pequeño ser sereno? Porque ellos no necesitan Gadlut. Para ellos es lo mismo, pero para nosotros es
es importante experimentar a veces Gadlut, grandeza, pero en destellos cortos. Entonces usted tiene 10 sefirot, o digamos que usted experimenta 13 poderes, y luego regresa a su estado más pequeño. La mayor parte del día solo experimentamos Katnut, y todo depende de usted. Él nos está enseñando el trabajo espiritual. Esto hace que el libro sea único. Nos está proveyendo cosas prácticas para la vida cotidiana y para nuestro nefés, que por supuesto lo seguimos estimulando para que despierte. La parte más difícil es estimular su nefés. Estimular su parte inferior es muy difícil. Por la mañana su cuerpo se despierta con usted. Su cuerpo, el amor propio, ego, solo quiere descansar y siempre tratará de convencerlo de que lo tome con calma. Pero tenemos que elevar chispas de santidad, poco a poco, y dejar el resto abajo. Gradualmente, trate de hacer esto porque nada desaparece en lo espiritual. Si elevamos chispas gradualmente, cada día, cada noche, y lo hacemos con la intención correcta, llegará un momento en que todas las chispas hayan sido elevadas por sobre el parsá, por encima de la línea de separación, por encima de la línea donde residen las fuerzas impuras, al igual que Atzilut respecto a Briah, Yetzirah y Asia. Estos son, con respecto a Atzilut, poderes impuros, mientras que Briah, Yetzirah y Asia son mundos espirituales para nosotros. Pero a través de los ojos de Atzilut todavía están presentes allí poderes impuros. Usted también tiene que construir estos 4 mundos dentro de usted, en su interior. Y todo el punto es llevar todo a Atzilut, su propio Atzilut, que corresponde tanto a cualidades al Atzilut general. Este es todo el punto, y cuanto más lo hacemos, más poder tenemos para superar a nuestro cuerpo, ego. Por supuesto, tras los pecados de todas las generaciones, la inercia es que aumentó. En el principio, todo el punto era que la persona pudiera, a través de sus propios esfuerzos, llevarse hacia el lado puro. Pero debido a todos los pecados... Pero eso está bien, porque lo que ocurrió fue también necesario. Fueron las expresiones del libre albedrío de la persona. Este sufrimiento desencadenado, las guerras, las epidemias... Esto fue necesario para que nosotros fuésemos libres después. Podría haber sido diferente, pero está bien, porque todo sucedió de acuerdo con los estados, condiciones de las personas, de acuerdo con las expresiones del libre albedrío de la gente. El libre albedrío también se podría expresar de otra manera. Todo depende de nosotros, ¿lo comprende? Ya podríamos haber estado en un nivel superior de vida. No todo depende de la suerte. ¿Lo entiende? Todo depende de nosotros. Pero no se le dice a la persona que la persona, por ejemplo, recibe la luz circundante, Or Makif, aunque no entienda el significado de la oración. También es una gran cosa cuando alguien pronuncia una oración en la lengua sagrada, incluso sin que entienda el significado, porque tiene el poder, la segula, para atraer la luz, a pesar de que es una luz circundante, que significa que no puede experimentarla desde el exterior. Ya es una gran cosa experimentar la luz desde el exterior. En ese momento se siente el aura, pero no dentro de uno, de modo que una persona normal que dice una oración y pronuncia las palabras hebreas experimenta que hay luz a punto de entrar en ella. Veremos más adelante por qué uno necesita palabras para entender el significado, y que cuando mira las palabras y comprende un poco el significado de lo que está diciendo, ahora está refiriendo a una persona que trabaja sobre sí misma y no a la masa. Entonces experimenta que su cuerpo no está de acuerdo con lo que él dice. ¿Qué está diciendo? Alguien de la masa dice o lee una oración en un libro de plegarias, en forma ocasional, sin sentir nada. Dice la oración, siente la luz que lo circunda y se siente completo y perfecto. Sin embargo,
El individuo siente más que palabras, porque las mira y se confronta a sí mismo con las palabras y siente resistencia. Siente que su cuerpo se resiste a lo que está pronunciando. La masa no siente esto porque ésta se siente completa y perfecta. Ellos existen y el Creador existe dos territorios. Así, la persona de la masa se siente muy bien, pero alguien que trabaja sobre sí mismo y entiende las palabras que está pronunciando, también puede entender el significado de lo que los grandes sabios escribieron en sus oraciones para llevarnos a Asilut a través de nuestras oraciones. De modo que la oración es una fórmula completa. Cuando la persona trabaja sobre sí misma y aprende el significado de las palabras y su conexión con el mundo espiritual, a través de esta fórmula puede ascender a Atzilut. Cuando se levanta por la mañana, usted está en nuestro mundo. Se lava las manos, dice una bendición y poco a poco entra en el mundo de Asia. Usted continúa orando y entra a Yesirá, como poderes. Luego a Briá y finalmente, cuando dice la oración de pie, se introduce ya en Atzilut. Por lo tanto, también es llamada oración de pie. De pie con las tres partes de uno. Uno tiene todo el parsuf, experimenta gadlut, grandeza en sí mismo, y por la mañana tiene mohin, comprensiones, durante todo el día. Por la tarde se dice otra oración, porque entonces uno tiene poderes como Geburot. Como Hasadim está comenzando a debilitarse por la tarde, alrededor de la 1 o las 2 de la tarde. Mientras tanto, las Geburot son cada vez más fuertes por la tarde. Por la noche ya no hay Hasadim. Al anochecer está todo lleno de Geburot, porque el poder de la Nukba rige por la noche.